Vamos a continuar entonces con nuestros ejemplos de nomenclatura de sales. La sal número 2, entonces, recordemos que siempre lo primero que hacemos es separar los iones para que sea más sencillo buscarlos en nuestra tabla de iones. Entonces, aquí tendríamos nuestro primer ion, ¿cierto? El cobre. Y por otro lado, también tenemos el ion negativo que corresponde a SO4, ¿sí? Entonces, siempre hacemos primero como la separación de iones para poder determinar cuál es el ion que, que necesitamos averiguar. Entonces, primero el ion negativo. Recordemos que primero siempre va el ion negativo. SO4. Ese ion SO4, ¿cómo se llama y qué carga tiene? Muy bien, Vanessa, sulfato. ¿Qué carga tiene? Bien, Catalina. Ok, la carga es -2. Entonces nos devolvemos aquí y vemos que nuestro ion sulfato, todo el ion, incluyendo el 4, así como está SO4, todo el ion tiene una carga de -2, todo el ion. Es decir, que el cobre, ¿qué carga debería tener? Más 2. +2. Entonces nos vamos a nuestros iones y encontramos que el cobre puede ser +2 o puede ser +1. En este caso, debe ser el cobre +2 para que nos dé la carga escrita de manera adecuada. Entonces es el cobre +2 y en este caso es cúprico. Volvemos aquí. Entonces decimos que la carga del cobre es +2, +2. Y ahora sí le podemos dar a nuestra sal. Entonces será el sulfato, que es el ion negativo y va primero, cúprico, que es el ion positivo y va después. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando el ion positivo termina en ico o en oso, no escribimos D, ¿sí? No decimos sulfato de cúprico, sino simplemente sulfato cúprico. Entonces, retomo esta parte. Termina en oso o en ico, no decimos, no escribimos el D, simplemente escribimos cúprico o cuproso, no es más, dependiendo del caso que corresponde. Férrico o ferroso, mmm, mercúrico, mercurioso, bueno, en fin, los que terminan en ico o en oso, entonces no le damos, no colocamos el D, sino simplemente el nombre del ion y ya. Miramos el siguiente ejemplo. Tenemos un ion positivo, que ya lo habíamos visto anteriormente, ion potasio, y un ion negativo. Entonces, el ion negativo es MnO4. Nos vamos a la tablita de iones negativos para mirar cuál es el nombre. MnO4, ¿qué nombre es? Permanganato. Ok, está permanganato y también está manganato. Fíjense que hay dos que se llaman MnO4. Y hay uno que tiene carga -1 y otro que tiene carga -2. ¿Cuál voy a utilizar? En ese caso voy a depender del ion positivo, de la carga del ion positivo. Entonces me voy a la lista de iones positivos y busco el potasio. El ion potasio, ¿qué carga tiene? 1. +1, muy bien, +1. Entonces tengo que buscar el que tenga carga -1, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería?
Permanganato. Permanganato, ¿sí? Permanganato es el que tiene -1 porque manganato es -2. Entonces voy a nombrarlo como permanganato. Como en este caso el potasio no termina en ato ni en ico, entonces sí colocamos el D. Entonces, permanganato de potasio. ¿Sí? Permanganato de potasio. Y ahí ya hemos dado el segundo nombre o el nombre a nuestra segunda sal. Vamos con la tercera. Si van teniendo dudas, me van preguntando en el transcurso mientras voy explicando. Tenemos el ion positivo y por acá el ion negativo. Bueno, aquí se nos olvidó colocarle que era -1. Y de igual manera acá, +1. Listo. Tenemos nuestro ion negativo, ClO. Entonces vamos a nuestra lista de iones negativos. ¿Cómo se llama ese ion ClO? Muy bien, Catalina, hipoclorito, así se llama. Para los demás también que lo tuvieron en cuenta, hipoclorito, ¿cierto? Hipoclorito que tiene una carga negativa. Ahora vamos para los iones positivos. El ion Na. +2. Más. Es el ion sodio, muy bien. ¿Y qué carga tiene el sodio? +1. +1. Muy bien. Entonces nos vamos para nuestras sales y ya sabemos que el ion sodio es +1 y el ion hipoclorito es -1. Entonces ahí estamos bien. Le damos simplemente nuestro nombre a la sal. En este caso, hipoclorito de sodio. Este hipoclorito de sodio es la base de los blanqueadores. Si ustedes tienen en su casa, por ejemplo, cloro, se van a dar cuenta en la lectura o alguno de estos blanqueadores se van a dar cuenta que dice hipoclorito de sodio. Esa es la sal, digámoslo así, en medio acuoso que conforma este tipo de compuestos. Y vamos con el último ejemplo. En este caso tenemos el calcio como ion positivo y tenemos otro ion negativo. ¿Sí? Nos vamos a nuestra tabla de iones negativos y ¿cómo se llamará ese ion? CO3. No, no es ClO3, es CO3. O alto, ¿no? Carbonato, profe. Carbonato. Carbonato, mírenlo, aquí está. Carbonato, es el ion carbonato y tiene dos cargas negativas. Es el ion carbonato y tiene dos cargas negativas. Y ahora vamos a buscar acá el calcio. Entonces nos dice que el ion calcio, ¿ok? Tiene dos cargas positivas. Entonces estamos nivelados en cargas. Entonces el ion carbonato es -2 y el ion calcio es +2. Carbonato -2, calcio +2. Y ya podemos dar el nombre a nuestra sal. Entonces se llama carbonato de calcio. Carbonato de calcio. Ya tenemos entonces la forma de nombrar las sales. Y repito, separamos los iones, buscamos en nuestras tablas el ion positivo, el ion negativo y le damos el nombre. Muy importante revisar las cargas, porque como se dieron cuenta con el permanganato y el manganato, tenemos iones que a veces pueden tener la misma fórmula, pero fíjense que tiene una carga distinta. Entonces, al tener una carga diferente, tiene también un nombre diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, si no hay preguntas, entonces por favor,
tomemos el apunte correspondiente, tomemos los ejemplos y no, las tablas no es necesario que las tengan en el cuaderno. Yo les voy a enviar las imágenes, ahora se las envío porque se me olvidó hacerlo ayer. Entonces, ahora les envío las tablas para que ustedes las tengan para cuando vamos a desarrollar la actividad que tenga que ver con nomenclatura de sales. Y de hecho, pues también para su evaluación bimestral. Entonces, ahora yo les envío las tablas al grupo de WhatsApp y por ahora solamente escriban los ejemplos de las sales. Vamos a empezar un nuevo tema y con el siguiente tema evaluamos la parte de nomenclatura, es decir, lo que es el resto de las nomenclaturas, hidróxidos, ácidos y sales, lo evaluamos con la actividad del siguiente tema. Bueno, entonces nuestro siguiente tema es reacciones químicas. Entonces escribimos por favor como título, reacción química. Estos elementos compuestos, lo que hemos visto hasta el momento, básicamente interactúan en las reacciones químicas como tal. O sea, un compuesto por sí solo de pronto es importante, pero si ese compuesto hace parte de una reacción, pues obviamente tiene la posibilidad de generar otros compuestos diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante saber qué es una reacción química. Entonces, en una reacción química es cuando un elemento, un compuesto o un ion interactúa con otro elemento, compuesto o ion para formar para formar productos nuevos. Entonces, es la interacción entre dos o más elementos, compuestos o iones para formar sustancias nuevas. ¿Sí? Por eso acá nos dicen que es el proceso por el que las sustancias a las cuales vamos a llamar reactivos se convierten en otras sustancias que vamos a denominar productos. Es decir, empezamos con unas sustancias y terminamos con otras totalmente diferentes, diferentes en propiedades, diferentes en estructura, diferentes en todo sentido. Aquí tenemos un ejemplo en la diapositiva donde nos muestran cómo el hidrógeno reacciona con el oxígeno y obtenemos agua. ¿Sí? Son sustancias muy diferentes. El hidrógeno es un gas explosivo. El oxígeno es un gas comburente. Es un gas que aumenta la llama. Es parte de hecho, de la teoría del fuego, ¿no? Con respecto a los incendios, tiene que haber oxígeno y de lo contrario no se produce el fuego. Pero el agua es una sustancia que encontramos en esta reacción, en este líquido, y no tiene las características que tiene ni el hidrógeno ni el oxígeno como gases. Entonces, fíjense que lo que les decía, interactúan unas sustancias y se van a convertir en otras que son totalmente diferentes y con unas características también diferentes a las que se venían manejando. ¿Qué es lo que pasa en una reacción química? Se reordenan los átomos, es decir, estaban de una manera y los vamos a tener ubicados de otra. Y ese reordenamiento que implica que se rompan los enlaces que tenían las moléculas iniciales, es decir, los reactivos, y se generen enlaces nuevos en los productos. Entonces se rompen los enlaces de los reactivos y se generan enlaces nuevos en los productos. Pongamos atención aquí a este esquema y ya pueden continuar tomando sus apuntes. Miren, acá tenemos una reacción entre el metano y el oxígeno. Esta es una reacción de combustión. El metano, que es el que tenemos acá, dice que tiene una fórmula que es CH4. De acuerdo con eso, entonces vemos que hay un solo átomo que está representado en gris, corresponde al carbono, y 4 átomos que están representados acá con estos círculos rojos. Entonces serían los hidrógenos, un carbono y 4 hidrógenos. Me dice que va a interactuar con 2 moléculas de oxígeno, dice que son 2 moléculas de oxígeno, dice oxígeno 2. Es decir, que tengo 2 átomos de oxígeno en cada molécula.
¿sí? Y tengo dos moléculas también. Aquí las tengo representadas. Estos enlaces se van a romper, se rompen el enlace entre estos dos, y todos estos enlaces se van a romper de tal manera que los átomos se reacomoden, ¿sí? Se vuelvan a ordenar. En esa ordenación, entonces, resulta que el carbono se une con dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Se une con dos átomos de hidrógeno formándome un compuesto nuevo que es el dióxido de carbono. Y los hidrógenos, los 4 hidrógenos que teníamos acá, se van uniendo a un átomo de oxígeno para formar agua. Y se forman dos moléculas de agua, porque tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces puedo formar dos moléculas de agua. Entonces aquí estamos viendo cómo es el tema de la reacomodación de los átomos. Los átomos se reacomodan, ¿cierto? Se reacomodan y me dan lugar a unas sustancias totalmente diferentes. El gas metano es un gas tóxico, es dañino para el ambiente. Y pues el oxígeno, sabemos que es el gas que nosotros respiramos, que hace parte de nuestro proceso respiratorio. El CO2 es otro gas que no es tan tóxico como el metano, pero que también es negativo para el ambiente en cantidades excesivas, porque las plantas lo necesitan para hacer su proceso de fotosíntesis. Y tenemos dos moléculas de agua. Entonces, fíjense que las características de los compuestos que teníamos inicialmente son muy diferentes a las características de los nuevos compuestos que se formaron. Eso pasa siempre en una reacción química. Entonces, partimos de unas sustancias y luego pasamos a tener otras sustancias totalmente diferentes, pero pues que son formadas con los mismos átomos que allí se encontraban. En ese sentido es importante darnos cuenta, y bueno, quiero que ustedes mismos lo miren allí, eh, cómo es la cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. La cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. ¿Cambia? ¿No cambia? Revisen y me cuentan. Sofía, me estoy refiriendo a la cantidad, no a las propiedades. Dice Giselle, la cantidad de átomos de oxígeno cambia. Ok. Dice Dayanara que no cambian. Vamos a revisar. Este átomo gris es de carbono. De este lado, en los reactivos, hay un átomo de carbono. En el lado de los productos, es decir, después de la flecha, fíjense que tengo solo un átomo de carbono, uno solito. Aquí, con respecto a los hidrógenos, que son los que están en rojo, 1, 2, 3 y 4. 4 átomos de hidrógeno antes de la reacción. 1, 2, 3 y 4. 4 átomos de hidrógeno después de la reacción. Los oxígenos, 1, 2, 3, 4 oxígenos antes de la reacción. 1, 2, 3, 4 oxígenos después de la reacción. La cantidad de átomos es la misma. Ellos se reordenan, pero no se pierden. No se pierden átomos, no se pierde ninguna parte de la materia que haya estado involucrada en una reacción. Y eso obedece a una ley, se llama Ley de Conservación de la Materia, ¿sí? Que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Al igual que sucede con la energía, de pronto lo hemos escuchado más en la ley de la conservación de la energía, ¿cierto? Pero pasa lo mismo con la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces los átomos se reacomodan y me forman sustancias nuevas, pero en el camino no se pierde nada, ¿sí? No se pierden átomos en el camino, ni tampoco
aparecen otros que no estuvieran desde el inicio. Eso tampoco sucede. Bueno, entonces, toda reacción química obedece a esa ley que se llama Ley de Conservación de la Materia y que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se va a transformar donde unas sustancias pasan a convertirse en otras. ¿Hasta ahí está claro que es una reacción química? Ok, ¿ya tomamos el apunte? No, ok, les doy el espacio para que por favor tomen el apunte y ya continuamos. Para representar una reacción química se utiliza algo que se llama ecuación química. Esto que estamos viendo aquí es una ecuación química. Entonces vamos a ver qué tienen esas ecuaciones químicas que nos permiten representar una reacción química. Entonces, aquí vemos una ecuación química con cada una de sus partes y vamos a irlas explicando detalladamente. Entonces, aquí tenemos lo que aparece en negro son nuestros compuestos. En este caso, compuestos porque todos están formados por más de un elemento. Entonces, tenemos compuestos. Vamos a ver cómo estamos con nomenclatura. ¿Esta qué función química es? ¿Qué tipo de compuesto es este? El primero. No, Dayanara, no es una sal. Fíjense, es un compuesto binario con oxígeno. ¿Cómo se llaman esos compuestos binarios con oxígeno? Óxido. Muy bien, Dayanara. Este es un óxido. Específicamente el óxido de sodio. Óxido de sodio. Ahí tenemos un compuesto. Este otro compuesto es, ¿qué sustancia, qué tipo de sustancia es? Ok, muy bien, es un ácido. Empieza por hidrógeno. Si empieza por hidrógeno es un ácido. ¿Y será hidrácido u oxácido? Hidrácido, pero es con C. Hidrácido porque no tiene oxígeno. Recuerden que oxácido quiere decir que tiene oxígeno. En este caso es hidrácido. Bueno, ¿esta qué sustancia será? Esta NaCl, ¿qué sustancia tendremos ahí? Una sal, muy bien. Aura, está formado por metal y no metal, es una sal. Y por último, pues tenemos el agua, que no hace parte de ninguno de los grupos que vimos anteriormente. Entonces, aquí tenemos un óxido y es un óxido básico, metálico, porque es el óxido de sodio. Óxido de sodio, el sodio es un metal. Este que es un ácido hidrácido se llama ácido clorhídrico, ¿cierto? Todos los hidrácidos tienen terminación hídrico, lo vimos ayer. Esta sal es el cloruro de sodio y aquí agua. Entonces, fíjense que les decía yo al inicio del periodo que un tema iba relacionado con otro. Entonces, aquí vamos a ver las reacciones, pero ya debemos saber nombrar las sustancias que van a ser parte de esa reacción. ¿Qué encontramos en una ecuación química? Del lado izquierdo de la flecha encontramos las sustancias que se llaman reactivos. Del lado izquierdo, las sustancias que se llaman reactivos. Del lado derecho de la flecha vamos a encontrar los productos. Del lado izquierdo los reactivos, del lado derecho los productos. En el centro tenemos la flecha y la flecha significa produce, da o se convierte en. Produce, da o se convierte en. Entonces, ¿qué tenemos en una ecuación? Reactivos que se convierten en productos. Eso es. Reactivos que se convierten en productos. Ahora,
Aquí abajito tenemos una serie de convenciones que nos van a contar cómo está organizada una ecuación química. Encontramos los subíndices, fíjense aquí los que están en verde, el 2 del óxido de sodio y el 2 del agua. ¿Qué nos cuentan esos subíndices? ¿Qué significan los subíndices? Son la cantidad de átomos de cada elemento. ¿Sí? Recuerden que cuando no tiene número es 1. ¿Sí? Cuando no tiene ningún número es un átomo. Pero estos subíndices nos están diciendo la cantidad de átomos que hay de cada elemento. También encontramos en azul unos coeficientes. Estos coeficientes que estamos viendo acá tienen que ver con el balanceo de la ecuación, es decir, son números que hacen que tanto en los reactivos como en los productos encontremos la misma cantidad de átomos. Cuando veamos balanceo de ecuaciones, nos vamos a dar cuenta de dónde salen esos números. Por ahora simplemente es saber que estos de aquí se llaman coeficientes. Estos son coeficientes. En rojo encontramos el estado de agregación de cada una de las sustancias, es decir, el estado de la materia en el que se encuentra. Entonces, el óxido de sodio aparece aquí una S. Eso quiere decir que está en estado ¿qué? Ok, en estado sólido. Muy bien, esa S significa sólido. El ácido clorhídrico está en estado líquido, perfecto, muy bien. El cloruro de sodio en estado sólido, perfecto. Y el agua en estado líquido, muy bien. El agua en estado líquido. Si fuera gaseoso, pues tendría que aparecer una G, ¿cierto? Y también a veces aparece AC. AC significa acuoso, quiere decir que está disuelto en agua, ¿sí? AC significa acuoso, quiere decir que está disuelto en agua. Eso también lo podemos encontrar en el estado de agregación. Y por último, encontramos en este color lila adición, los signos de suma. Pero no es que eso quiere decir que son las sustancias, o sea, se suman una con otra. Encontramos estas sustancias, entonces el óxido de sodio tiene que reaccionar con el ácido clorhídrico. Entonces se le suma el ácido clorhídrico. Y encontramos cloruro de sodio más agua, o sea que estos productos se forman, ¿sí? Se forman los dos productos. Eso es lo que quiere decir la adición. Ahora, en la flecha pueden ir estas convenciones que tenemos aquí en negrito. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas ecuaciones que necesitan condiciones especiales para que se puedan dar. Si no tiene esa condición, la reacción no se da, como hay otras que no la necesitan. En este caso, no necesitamos de ninguna condición especial para que esta reacción se dé. Pero resulta que hay reacciones que necesitan luz ultravioleta, entonces llevan este signo, estos símbolos para decir que la reacción necesita luz ultravioleta. ¿Dónde van esos símbolos? Arriba o abajo de la flecha. En cualquiera de los dos lados, arriba o abajo, no hay problema. Pero se colocan aquí, sobre o debajo de la flecha. Hay reacciones que necesitan energía eléctrica, como en el caso de la hidrólisis del agua. Para separar el agua en oxígeno e hidrógeno necesito energía eléctrica. Entonces, lo coloco ahí, sobre o debajo de la flecha. Otras necesitan un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es un compuesto químico que me va a ayudar a acelerar el proceso. En ese caso, lo que coloco es la fórmula del catalizador, pero tiene que ir sobre la flecha, porque no es reactivo ni tampoco es producto. ¿Sí? Entonces, los átomos de ese catalizador no me van a aparecer ni aquí ni al final tampoco. Entonces, es una sustancia química, otro compuesto químico que simplemente me va a ayudar a acelerar el proceso de la reacción. Eso es todo. Por otro lado está el calor. Se representa con el triangulito. Entonces, si hay un triángulo sobre o debajo de la flecha, es porque requiere calor. Y tenemos esta flecha hacia abajo que significa precipitación. ¿Eso qué quiere decir? Que ese compuesto se fue al fondo del recipiente en estado sólido. O
¿cierto? Se fue al fondo. Cuando se precipita algo es porque baja. Entonces, al fondo del recipiente se va ese compuesto, quiere decir que es un sólido que es más denso que el resto de las sustancias y se fue hacia el fondo. Así como si tenemos una foto, si tenemos una flecha hacia arriba, quiere decir que se evapora, ¿sí? Que se evapora, que sale de manera volátil. Entonces, este es que se precipita, se va hacia el fondo y este es que se evapora. ¿Ok? Eso lo podemos encontrar en una ecuación química. Toda esa información, aparte de otra que vamos a ver más adelante cuando entremos en estequiometría, podemos encontrar en una reacción química que se representa, es una ecuación química. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, creo que explicamos detalladamente cómo son las ecuaciones, entonces tomamos el apunte y ya continuamos con los tipos de reacciones químicas. Bueno, ya por tema de tiempo, pues no alcanzamos a revisar los tipos de reacciones químicas, entonces lo revisaríamos para la próxima clase, que sería el día martes, ¿no? Porque el viernes es festivo, entonces este viernes no tendríamos clase. Bueno, entonces el día martes nos volvemos a encontrar y continuamos con los tipos de reacciones químicas. Entonces, nos vemos la próxima clase, chicos. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Profe. Chao, chicos.